Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su presencia. Hoy estamos reunidos para la segunda charla, el segundo conversatorio de la música vocal del Renacimiento en Europa y el Nuevo Mundo, en honor a 4 coros que vendrán dentro de 2 semanas, prácticamente al comienzo de la Semana Santa y de 15 días después. La semana pasada hablamos de 2 coros que tenían un repertorio de Italia y de España y el Nuevo Mundo. Hoy vamos a empezar a hablar de otros 2 coros, Vocal Consort y Stile Antico, con otro repertorio, con otras realidades sociológicas de las que hablaremos cuando venga el momento. Pero, así como la semana pasada, me tomé un poco más de tiempo en hablar del contexto socioeconómico, político, para poder entender el Renacimiento, me pareció importante que antes de empezar a hablar de la música del Renacimiento, teníamos que empezar a hablar de las formas del Renacimiento, es decir, de la polifonía. ¿Cómo era la música? ¿Qué es lo que ustedes van a escuchar? Porque pues, muchas personas no conocen el repertorio que vamos a escuchar, conocen la música vocal, quizá ya hayan cantado en un coro, pero quiero que se preparen un poco más a los términos que vamos a emplear o en las notas de mano, en las notas al programa o dentro de esta conferencia. Por eso vamos a hablar directamente, para empezar, de la música. La música en el Renacimiento es vocal, eso no quiere decir que no exista la música instrumental, sí existe, pero existe aisladamente, es decir, en pequeños grupos, es menos… se conoce menos. Lo que se oye en la iglesia son coros, música vocal, polifónica. Durante la Edad Media, lo que se ha escuchado casi siempre es el canto gregoriano. Es todo lo que se ha escuchado hasta aproximadamente 1100, 1200, donde empieza la polifonía. La polifonía son simplemente 2 voces, 3 voces, 4 voces y sucesivamente. Para que sea mucho más claro entenderlo, me parece importante que veamos una partitura, ella va a explicar mejor que yo lo que estoy diciendo. Primer ejemplo, la polifonía cuando nace así, 2 voces, una sobre otra. El canto gregoriano es tan importante que empezamos a hacer polifonía sobre el canto gregoriano. Esto simplemente es un discanto, un organum, que es la voz del canto gregoriano y una voz que se le corresponde encima. Esto es del Kyrie Cunctipotens Genitor Deus, del canto gregoriano. Simplemente es un ejemplo, por eso es un pedacito nada más, para que ustedes vean cómo se sobrepone una nota sobre otra. Luego, con el tiempo, se van a empezar a complejizar, es decir, al lado de una nota van a haber otras notas. Para eso tenemos que diferenciar la música silábica y la música melismática, eso lo van a escuchar en el concierto. Silábico, por ejemplo, es cuando yo le atribuyo una nota a una sílaba. Ave María, gracia plena, por ejemplo, cogí ese ejemplo. Cuando es melismático es porque en una sola vocal hay muchas notas, eso es melismático. En este punto, silábico, el punto es un punto contrapunto, por eso se llama contrapunto. Sobre un punto viene otro punto, sobre un punto viene otro punto, como quien borda, y ese bordado se puede volver muy complejo. Después de 2 voces, vienen 3 voces, vienen 4 voces, vienen 5 voces, vienen hasta 40 voces. Se vuelve muy, muy complejo, entonces eso quiere decir que la música se empieza a pensar ya no horizontalmente, melódicamente, como el canto gregoriano, sino también tenemos que pensarla verticalmente, matemáticamente, para que esos intervalos no choquen entre sí. Obviamente, entre más voces haya, pues mucho más complejo. Esto que ustedes ven acá es la textura homofónica. Eso quiere decir que todas las voces están cantando el mismo ritmo, es decir, se entiende el texto. Esto es de Juan de la Encina, esto es un villancico. Compadre, debes, todo se entiende porque todos están cantando el mismo ritmo, pero ojo, en diferentes alturas. Aquí hay solo 4 voces, muy sencillo de entender. Acá se ve primera, segunda, tercera y cuarta. A veces el bajo hace algún pequeño adorno, pero sigue siendo textura homofónica. Más adelante vemos otro tipo de contrapunto. Esto es contrapunto imitativo, esto simplemente es pedagógico, no tiene texto. Así más o menos va a ser el contrapunto imitativo. Una voz empieza, otra voz toma exactamente el mismo motivo melódico, luego otra voz vuelve a tomar ese motivo melódico, luego otra voz vuelve a tomar ese motivo melódico.
los pueden tomar de forma más bien estrecha o más bien separada. Es decir, cantan un rato, esperan un silencio y las otras voces entran como en un canon. Después, ya cuando han expuesto el motivo melódico, las voces tejen como si fueran independientes, como si fueran solas, de forma que uno podría cantar casi que una voz y ya sería una melodía. Eso es como la concepción horizontal de la música, que tiene que también pensarse en forma vertical, porque cada voz tiene que poder tener una relación con la voz de arriba, con la voz de abajo. Algunas voces van a salir más, la voz de la soprano, por ejemplo, evidentemente se oye mucho más. Y estos son los recursos que van a usar los compositores de la música polifónica del Renacimiento, que estén en Italia, que estén en España, que estén en el Nuevo Mundo, en Inglaterra o en el momento de la Reforma. Todos van a tener recursos como estos para resaltar un texto que puede hacer uno, repetirlo, como con una polifonía imitativa, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Y cuando los textos empiezan a sobreponerse los unos a los otros, da algo parecido a esto. Esto es de Tomás Luis de Victoria, lo que viene, de la misa O Magnum Mysterium. Si ven que en este compás, Rium et admirabile, cramen et admirabile, no se entiende realmente lo que están diciendo, hasta que aparece un punto a partir de aquí en el que agarran con una textura homofónica. ¿Para qué? Para resaltar el texto et admirabile sacramentum. Todos cantan esta parte de acá. Entonces, después de escuchar como estas voces que se entretejen, como que hay una pausa y se hace énfasis en esa palabra. Pues yo sé que lo que les dije la vez pasada era que durante la polifonía renacentista, durante todos los años que duró la polifonía renacentista, el texto se había perdido. Al final se perdió, claro, cuando estábamos a 40 voces, es más la belleza de la música que el texto en sí. Pero aquí estamos con Tomás Luis de Victoria, que es de la escuela de Palestrina, y el texto tiene que encontrar una forma para mostrarse muy claramente. Hay palabras que yo quiero resaltar, hay ideas en las que quiero hacer un énfasis, pues ahí están los recursos que va a tomar el músico polifónico del Renacimiento. Las quiero resaltar por razones teológicas, las quiero resaltar porque quiero mandar un mensaje, las quiero resaltar porque son bellas. Esta es una de las formas. Otra es el melisma. Entonces, por ejemplo, yo quiero resaltar la palabra amén. Por lo general en el amén del Gloria, por ejemplo, se hacen grandes melismas sobre la A, grandes melismas sobre la E o en los aleluyas. Entonces se van a encontrar todas estas escuelas las unas sobre las otras. Ustedes van a cerrar los ojos y van a decir, ah, sí, yo alcanzo a vivir un melisma, ah, eso es textura homofónica, ya entendí. Aunque seamos profanos en música y no sepamos entender una partitura, son cosas que el oído entiende muy bien, los compositores lo saben. Eso es como una clase de contrapunto en un minuto. Yo sé que es mucho más complejo que eso, el contrapunto se divide en especies, es algo que puede llegar a ser muy milimétrico, es un tejido, hagan de cuenta un vitral así del gótico muy complejo, puede llegar a ser muy complejo. Esto es una versión sencilla para que ustedes cuando oigan digan, ah, vea, yo ya entendí que era eso. Esa es la idea de esta charla de un minuto de contrapunto. Ahora sí les voy a volver a hablar de los coros que van a acompañarnos. En este orden, la Main Harmonique viene con un repertorio que gira alrededor de los madrigales de Monteverdi. Vocal Consort viene con un repertorio que gira alrededor de la música que se hacía durante la Reforma Luterana. Ensamble villancico, viene con un repertorio de villancicos, motetes, que se compusieron en España y en el Nuevo Mundo, en el siglo XVI durante la conquista. Stile Antico es un coro inglés que nos va a proponer un repertorio acerca del siglo XVI en Inglaterra, es decir, los músicos de la Reforma Protestante Anglicana. Los dos coros, el primero, la Main Harmonique y Stile Antico, van a girar en diferentes sedes del Banco de la República. La vez pasada hicimos un breve glosario para que esto no se vuelva demasiado técnico y yo sé que muchas personas empiezan como a perder entre tantas definiciones. Es importante que retengamos al menos algunos nombres: madrigal, villancico, motete,
cantus firmus, son cosas que van a volver todo el tiempo y que si ustedes saben qué es, ya le tienen como un poquito de ventaja a las personas que están leyendo el programa y no entienden qué quiere decir un tenor lead, por ejemplo, aunque efectivamente las notas al programa muchas veces son muy claras en eso. El madrigal, lo escuchamos la vez pasada, es una composición polifónica de origen italiano, es del que va a tratar la Harmonique, música de Monteverdi. Puede ser a 5 voces y los últimos libros de Monteverdi son a 1 voz con acompañamiento. La Harmonique viene con acompañamiento de laúd. El villancico es también una composición polifónica, pero en español, la otra es en italiano, y es la que va a cantar el grupo villancico, como su nombre lo indica. Puede abordar temas sacros y profanos. El motete es una forma polifónica que tiene temática sacra. Es quizá la forma que más, digamos, que une todos los repertorios. Los motetes se hicieron en todos los países. Encontramos motetes en España, encontramos motetes en Inglaterra con Bird, encontramos motetes en Italia, encontramos motetes en Francia, la palabra viene del francés, y pues por supuesto en Alemania. Aprender a escribirlos era digamos, una muestra de buena calidad en la escritura, era importantísimo. Muchos motetes están basados en el famoso cantus firmus. Un cantus firmus es una melodía que muchas veces venía del canto gregoriano y que es sobre la cual se basa la polifonía cuando se teje. Es decir, yo cojo una melodía en gregoriano, la pongo en valores grandes, notas grandes, blancas, redondas, y sobre eso tejo mi polifonía, muchas veces conservando el texto en latín, en gregoriano. Se los voy a mostrar en una partitura y van a entender inmediatamente de qué se trata. Así explicado, quizá no, de pronto todavía no lo entendemos, pero se los voy a mostrar y sobre todo lo van a poder oír y van a entender que el cantus firmus es como la base de la escritura polifónica renacentista. Como vamos a hablar de Inglaterra, puse la palabra anthem. Anthem quiere decir hoy, himno o antífona. Himno, por ejemplo, anthem es el himno nacional de un país, pero también es el himno en el sentido litúrgico, como en la Iglesia Católica se cantan himnos. Es una composición polifónica que se cantaba sobre todo en Inglaterra en el Renacimiento. ¿Dónde está el límite de una cosa y la otra? Simplemente son nombres distintos. Ustedes me van a decir cuál es la diferencia entre anthem, motete, coral, se llamaban distintos según los países. También está basada muchas veces en un cantus firmus. Lo mismo pasa con el coral. Un coral quiere decir muchas cosas. Si ustedes lo buscan en internet les va a salir una definición de este tamaño. Yo estoy hablando del coral luterano, el coral que va a llegar a las manos de Bach, que va a llegar a las manos de Buxtehude, que va a llegar a las manos de Telemann. Es el himno, sí, eucarístico de la iglesia luterana. Tiene que ser sencillo, fácilmente memorizable, ojalá 4 voces y de textura homofónica, es decir, algo que toda la gente pueda seguir, que cualquiera que llegue tarde pueda llegar a insertarse y cantarlo con las demás personas, que se pueda memorizar y que pueda transmitir el mensaje de la palabra de Dios, de lo que se quiere hacer énfasis. Y también tiene obviamente pues, el cantus firmus. Ya vamos para el cantus firmus. Tenor lieder. Esto es una forma también de composición alemana, es como la versión alemana del motete, se llama tenor lieder porque el cantus firmus está en el tenor. Lo mismo, exactamente igual. Es una composición polifónica que estará en el origen del coral luterano. Pero ya lo veremos más adelante. Empezamos con el coro stile antico. Stile antico quiere decir el estilo antiguo, es decir, el estilo de Palestrina, en contraposición con el estilo de Monteverdi, que era un poco más arriesgado, que tenía segundas, que tenía una forma de pintar el texto un poco más atrevida. Stile antico no, es la forma que decide el Concilio de Trento que debe escribirse la música católica, donde se entienda el texto, que no sea demasiado ornamentada. Pienso sobre todo en la persona de Palestrina y de la misa del Papa Marcello. Por eso se llaman así se llamaba esa forma de composición, estilo antico. Este coro me gustó cuando yo lo vi, lo veo cuando preparo las conferencias, trato de ver a los intérpretes para ver qué sensación me transmiten. Ellos trabajan sin compositor, sin director, y para cualquiera que haya intentado estar en un coro de 2, 3, 4, 5, 6 o más voces, sabe que eso es un riesgo, que eso es difícil.
Si cada quien está haciendo su propia voz y no hay nadie que dé las entradas o no hay nadie que le diga usted está haciendo usted o usted, eso me llamó mucho la atención. Eso quiere decir que ellos se dirigen a sí mismos. Ellos se miran, se comunican y cantan. Eso quiere decir que son, primero que todo, excelentes intérpretes. Segundo, que conocen muy bien las partituras del vecino, porque pueden ubicarse según lo que está haciendo el intérprete. Ellos se miran todo el tiempo, como que se estuvieran comunicando. También me dejó muy perdida el hecho de que no los podemos, uno como músico trata de agruparlos por voces. Si estamos a 8 voces, alguien tiene que estar doblando a alguien, 2 tienen que estar haciendo la soprano. Pero como están mezclados, no entendí quién estaba con quién y tienen una forma de comunicarse increíble. O sea que también la parte visual de un coro cambia un poco, como no es simplemente la perfección de la polifonía, de todo el tejido que acabamos de describir, sino cómo se comunican los intérpretes, mucho más cuando no tienen director. Este coro ha sido nominado a 3 Grammys, para que vean la calidad vocal de estos intérpretes. Son cantantes, entre ellos hay 3 hermanas, que son especialistas en música antigua, que se han tomado muy a pecho el trabajo que han hecho, y pues bueno, ya los verán. Yo no sé, a mí me produjeron como una gran expectativa, una gran sorpresa de ver cómo trabajan, porque soy músico, cantante y sé que es difícil abordar ese tipo de repertorios, mucho más con esa realidad de no tener director, de comunicarse entre ellos. A mí me gustó mucho. Y por supuesto nos vamos para la Inglaterra del Renacimiento. Este es Enrique VIII. Todo el mundo ha visto alguna película, alguna serie de Enrique VIII, todo el mundo sabe que se casó muchas veces, todo el mundo sabe que tuvo varios hijos. Es un personaje polémico, es un personaje único, fue quien arrancó la iglesia anglicana. Él se casó con Catalina de Aragón, hija de los reyes de España, que se ha casado antes con su hermano. Esto siempre pasa por la novela de los reyes y las reinas en Europa. Siempre tengo que contarle alguna cosa de esas. Se casaron, tuvieron a esta hija, María de Inglaterra, que por ser nieta de los reyes de España era católica. No pudieron tener un hijo varón, él decidió separarse de ella, divorciarse. El Papa por supuesto le dijo que no, decidió divorciarse de la Iglesia Católica y ser él mismo el director, la persona que guía la Iglesia anglicana, es decir, que estaba en contra de la autoridad papal, para poderse divorciar, para poder llevar la Iglesia de una forma distinta a la Iglesia Católica. Ya en ese momento la reforma protestante de Lutero había salido a la luz, lo cual tenía pues a la Iglesia conmocionada. Ya veremos a Lutero en su momento. Así es que digamos que Enrique VIII aprovechó esa oportunidad. Él y sus hijos y sus seguidores se apropiaron del protestantismo como religión a la versión anglicana, es decir, con los textos en inglés, con una liturgia distinta, y empiezan un tire y afloje, por así decirlo, entre monarcas. Cada monarca representaba una religión. Enrique VIII, el protestantismo, el único hijo varón que tuvo, Eduardo VI, protestantismo, murió muy joven Eduardo VI, y le sucedía a María, y reimplantó el catolicismo, es decir, que lo que se había hecho hasta ahí se borra. Los músicos que estaban en la mitad, les tocaba estar mitad protestantismo, ahora somos católicos, ahora somos protestantes, ahora somos católicos, y eso en la música, en la forma de composición, sí se ve. María muere joven y sin hijos, lo que quiere decir que la persona que sube al trono es su hermana, su media hermana, la famosa reina Isabel I, o The Virgin Queen, la reina virgen, quien, como lo acabo de decir, la reina virgen murió sin hijos, y entró al reinado Jacobo I de Inglaterra, y esta es la dinastía de los Tudor, y aquí termina la dinastía de los Tudor, empieza la dinastía de los Stuart. Todos dos son personajes protestantes, pero de un protestantismo un poquito más moderado. Gracias a Dios, gracias a eso florecieron las artes, la música. Quien piensa en la reina Isabel piensa en Shakespeare, piensa en el teatro. Fue el momento de florecimiento de las artes, la música, el teatro, la pintura. Es en este contexto que se desarrolla el programa que nos presenta Stile Antico. En este programa no solo hay compositores ingleses, hay 3 compositores españoles, uno franco-flamenco y 2 ingleses pero modernos. Voy a empezar obviamente hablando por los ingleses de la época isabelina, de la que acabamos de hablar, que son William Byrd,
Robert Ramsey, Orlando Gibbons y Thomas Tallis. ¿Quién más me falta? Ya lo mostraremos. Thomas Tallis los organicé un poco como en orden cronológico, pero a cada uno le tocó una realidad distinta. Thomas Tallis va a ser el profesor de William Byrd. Él es católico, pero digamos que el catolicismo de él era menos declarado que el de Byrd. No tuvo ningún problema en componer protestante, luego católico, luego protestante. Trató como de llevar un poquito la fiesta en paz. Fue uno de los primeros en escribir música en inglés. Cuando arrancó la música protestante entendió que le tocaba empezar a escribir anthems en inglés. La escuela de Thomas Tallis y William Byrd son como las figuras más importantes del Renacimiento inglés. Su escritura es ejemplo para las siguientes generaciones. La vida que llevaron, Byrd sí era declaradamente católico, entonces les tocaba llevar una vida difícil, no fueron perseguidos directamente, pero les tocaba ser discretos, no siempre era tan sencillo. De ellos vamos a escuchar dos obras, el Gloria de la Misa Puer Natus Est. Para quienes hablan un poquito gregoriano sabrán que Puer Natus Est es un introito gregoriano de la misa de Navidad, y sobre ese cantus firmus gregoriano se basa esa misa. Ese Gloria, se dice, fue compuesto para la posibilidad de que la Reina María estuviera embarazada. Era importante que la Reina María católica, cuando subiera al trono, tuviera un heredero, porque si no, volvería al trono su hermana Isabel, que era protestante. Fue una falsa alarma de embarazo, pero pues se dice que fue compuesta para ese honor, la misa entera. In pace in idipsum es un responsorio de las completas, es un momento en el que se dice en la paz, yo dormiré en la paz, me iré en su paz. Se cantan las completas católicas. Viene a 4 voces, es una obra mucho más triste, recogida, esa es la última obra del oficio monástico, la última hora, se canta tarde en la noche y es muy, muy recogida. William Byrd. De William Byrd escucharemos Vigilate y Ecce Virgo Concipiet. La primera 5 voces, la otra también. Fue un discípulo de Thomas Tallis. Él sí fue declaradamente católico, sí, por supuesto que tuvo problemas, es decir, les ponían multas por no ir a los cultos protestantes, no siempre podían declaradamente pues, profesar su fe. Fue un gran compositor de motetes sacros y de anthems. Vigilate está escrito sobre el texto de Marcos 35, velad porque nunca sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Son obras que los católicos de la época de Byrd entendían bien, es una exhortación a estar vigilantes, a estar atentos, a ser vigilantes. Byrd estuvo involucrado en una pues no sé, se suponía que él había sido cómplice en un intento de asesinato de la reina Isabel. Salió librado de toda culpa, pero se dice que el Vigilate fue escrito en ese momento, que es una forma de decir, estad vigilantes, estar atentos. Eso es parte de las cosas que yo leí, no lo sé si es cierto, pero lo que sí sé es que es una obra que es muy, muy exhortativa, es decir, fuerte, el texto se repite mucho, como homofonía, cuando repiten el texto entre varias voces, contrapunto imitativo, y las voces enteras, es todo un clamor para que resalta la palabra, sobre todo vigilate y atendite. Ecce Virgo es una composición distinta, es del 4º domingo de Cuaresma y es de la época de Navidad. Son solo 5 voces, mucho más delicado, más corto. Thomas Tomkins. Los 2 primeros nombres que de nombre Byrd y Tallis son más conocidos, Tomkins quizá menos. Es un músico, como ya lo ven, cronológicamente le toca otra época, le toca el comienzo del barroco. El barroco nace en Italia en 1601-1607. Eso quiere decir que ya en la época de Tomkins, Monteverdi está escribiendo, él sabe, pero él estuvo siempre muy lejos de la influencia italiana. De hecho, se decía que era muy conservador en su escritura, compuso en polifonía estricta renacentista hasta el final de su vida. Fue alumno de Byrd y era organista. De él escuchamos Oh Praise the Lord
que es el Salmo 117, alabad al Señor. Entonces, como tiene 12 voces, quiere decir que cada persona del coro está defendiendo una voz. No hay nadie que esté doblándola, eso es su mayor responsabilidad, tienen que estarse escuchando y bueno, de 5 voces en adelante da la sensación de tumulto, como vamos a alabar, vamos, cuando se habla de mucha gente, el hecho de tener tantos efectivos en un coro es mucho más, la polifonía agrega como esa sensación de que hay mucha gente, tumulto. Yo lo sentí en esta obra, es el final del concierto, es una obra muy alegre, muy brillante. Orlando Gibbons era el que me faltaba. O Clap Your Hands Together, es el Salmo 47 igual, también tiene una sensación muy, vamos a alabar al Señor. Una de las características de la religión protestante es traducir los salmos o los textos bíblicos al inglés. Lo mismo pasará con el alemán. Todavía aquí podemos hablar inglés cuando llegue el alemán. Un músico y organista de Jacobo I, es decir, el que vino después de Isabel de Inglaterra. Esta es una obra de la que se dice que la compuso para un compañero, entre los dos la escribieron para poder obtener su grado de doctores en música. Para ser parte de la capilla real se necesitaba tener un máster y un doctorado en música, ya en esa época. El salmo es cantado para la fiesta de la Ascensión, es un canto mucho más alegre. Robert Ramsey, sin foto, de él tenemos una obra que se llama Sleep, Fleshy Bird, no es bíblica, y fue compuesta como un obituario, no sé si esa palabra existe, es como una canción de requiem para una persona muy joven que murió. Se dice que es el príncipe Henry Frederick, la compuso en 1612. Dice, vete en paz, duerme tranquilo, tú joven, ve a escuchar la música de las esferas. Eso quiere decir que la obra que escuchamos es mucho más apagada, triste, lastimera, dolorosa, pues es la muerte de un infante. Entonces es mucho más, lo que queremos decir es mucho más intenso. Recordemos que él ya estaba más familiarizado con la música de Monteverdi. Podemos perfectamente escuchar, así no sea un madrigal directamente, esa forma de poner en relieve ciertas frases, ciertas ideas, que son las que ayudan a transmitir los sentimientos de tristeza, de alegría, o de lo que habíamos hablado la vez pasada, la pintura de texto, la teoría de los afectos. Estos eran los autores ingleses del Renacimiento. También en el Renacimiento encontramos personajes muy importantes que fueron internacionales. Cristóbal de Morales fue uno de ellos. Él es español, los tres españoles tenían en común que eran españoles, sacerdotes y músicos. Cristóbal de Morales le debemos la obra Jubilate Deo a 6 voces. Es un sacerdote español que trabajó en Roma. Esta obra fue pedida por el Papa Pablo III para el momento en que se firmó la paz entre el emperador Carlos V y Francisco I de Francia. Y por eso aparece dentro de la obra que vamos a escuchar, lo voy a leer en latín, Suadente Paulo Carolus et Franciscus principes terre convenerunt in unum et pax de cielo descendit. Eso quiere decir, celebramos que Paulo, es decir, Pablo III, Carolus, Carlos V, y Franciscus, Francisco I, celebraron la paz y se pusieron de acuerdo. Esa paz no duraría mucho. Fue compuesta sobre el Cantus Firmus, otra vez el Cantus Firmus, de la obra gregoriana Gaudeamus. Por eso es bueno escuchar canto gregoriano, para que escuchemos y sepamos que esa es una obra, mejor dicho, clásica del canto gregoriano, y lo vamos a reconocer de oído. Tomás Luis de Victoria hizo una parodia sobre esa obra, ya se los voy a mostrar, porque las partituras hablan mejor que yo. No sé si se ve muy bien, esta es la primera hoja de Jubilate Deo, en la versión transcrita, eso no se escribió así en la época, no sé si con el ratón se puede ver, pues que es blanco. Miren la voz del tenor 1, Gaudeamus, Gaudeamus. Aquí está el tenor 1. Las demás son voces que entran en polifonía imitativa, jubilate, 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 y el otro va a entrar acá, jubilate, con el mismo ritmo, polifonía imitativa. Y aquí está, yo soy chiquita, y ahí está el Cantus Firmus, está clarísimamente pintada la obra gregoriana. Gaudeamus,
Mousse, ahora, ustedes me van a decir, está en la mitad del sándwich, sí. No es la primera voz se escucha mucho más porque es más aguda. No es siempre fácil distinguir el cantus firmus. Muchas veces como tiene el texto clarísimo en latín, uno dice, todo lo demás es un texto distinto. Ese es el cantus firmus, esa es la idea del cantus firmus, me queda más fácil explicarlo con la partitura. Y saqué la copia de la obra que parodió Tomás Luis de Victoria. Hizo una misa que se llama Gaudeamus y ustedes lo van a ver, es exactamente lo mismo, solo que dice Kyrie o Sanctus, etcétera, etcétera. Y aquí está el cantus firmus, Gaudeamus, aquí está. Se ve que es una escritura distinta, tiene otro texto, ahí está el cantus firmus. Era más fácil explicarlo con una partitura. Y hablando de Tomás Luis de Victoria, otro sacerdote español, una de las personas más importantes en la música del Renacimiento, como Bird, como Talis, pero él fue más internacional. Él estudió en Roma, vivió en Roma, trabajó en Ávila. Me gusta mucho la escritura de Tomás Luis de Victoria, porque es delicada, es precisa, viene de la escuela de Palestrina, es muy luminosa, la forma que tiene de iluminar y transmitir el texto es muy delicada, y de él escucharemos precisamente una obra que es bien profunda, bien triste, que es O Vos Omnes, es el responsorio de tinieblas del Sábado Santo, es un oficio litúrgico, es un oficio, está la misa, está el oficio divino, es el oficio que se canta muy en la noche. En la Semana Santa el oficio divino se tiene que correr porque hay muchas celebraciones, entonces los maitines que se celebran temprano en la mañana se celebran muy atrás, se celebran mucho más temprano, en plena noche. ¿Eso qué quiere decir? Que es una obra de la oscuridad, es una obra triste que va a decir: oh, todos vosotros que andáis en el camino, atended y mirad si hay un dolor semejante al mío. El texto es fuerte, el texto es muy doloroso, viene de las Lamentaciones de Jeremías y lo resalta las palabras atended, mirad, dolor. Pónganle cuidado a esas palabras, ustedes van a tener en las notas al programa la versión latina y la versión en español, entonces ustedes pueden ver y escuchar la forma en que este coro se pinta para ustedes un texto tan profundo y tan doloroso como este. Viene de un disco de estilo antico que está dedicado a la música de Semana Santa. La música de Semana Santa tiene momentos, algunos de alegría, de resurrección, pero la mayoría hablan de eso, de Cristo en la cruz, los momentos en que lo bajan de la cruz, la Virgen Dolorosa. Son momentos siempre muy, muy profundos, que son el momento ideal para pintar el texto y transmitir a las personas lo que el músico quiere que sientan, quiere que piensen. Sebastián de Vivanco, otro sacerdote español, sin foto, y aquí sí es distinto, aquí cambiamos de registro. Las obras no están en este orden, yo lo desbaraté para poner cronológicamente las obras. Veni dilectimi viene del cantar de los cantares o Canticum Cantorum. Es un libro de la Biblia que es distinto a todos los demás, es un poema de amor, donde hay un diálogo entre la esposa y el esposo. Uno se pregunta, ¿qué hace este libro aquí? Porque es muy sensual, es muy… las comparaciones son los árboles, el río del Líbano, las flores, pero es precisamente por eso una fuente inagotable de textos para los motetes y para las obras sacras, para las obras que quieren hablar del amor. Entonces, se ha siempre hecho la metáfora ya no del hombre y la mujer, sino de Cristo y su iglesia. Ese es el matrimonio que se trata de explicar en el Cantar de los Cantares. No es un hombre ni una mujer, sino Cristo y su iglesia. Y se lee mucho en los matrimonios, habla mucho del amor. Y en este caso, este texto habla del amor compartido. Hay diferentes ítems dentro del Cantar de los Cantares, diferentes secciones. Y en este caso es la esposa la que le dice al esposo: ven, amado mío, y habla de las flores y de entregarse, etcétera, etcétera. Luego va a hablar de las aguas que van a rodar en un río del Líbano, y cuando habla de las aguas usa un melisma. Eso lo pudiéramos haber pensado era madrigalismo, pintura de texto, donde podemos ver, casi que uno puede ver cuando hay un gran melisma, cuando se hablan de las aguas y del río y del Líbano, uno ve la mano del compositor detrás, como tratando de hacernos llegar ese mensaje.
Ya no estamos en España ni en Roma, estamos en Flandes. Jacobus Clemens non Papa, compositor flamenco. De él tenemos la obra Egos Flos Campi, que también es del Cantar de los Cantares. Tenemos aquí un compositor distinto. Trabajó para la Iglesia Católica, le tocaron otras realidades, el comienzo del protestantismo, pero en Flandes. Flandes era, como lo vimos la semana pasada, una región de España, una región española. En 1550 trabajó en una fraternidad mariana y el nombre Sicut Lilium Interspinas es una apelación mariana a la Virgen. Y la obra que vamos a escuchar acá, Egos Flos Campi, tiene esa palabra, Sicut Lilium Interspinas. Entonces, por eso pensamos que fue una obra que fue compuesta para esa comunidad mariana. También, de hecho me ha confundido, es de esta obra donde están las aguas que descienden del Líbano. Es de esta obra que está esa alusión, también es del Cantar de los Cantares. Pues que la alusión al Líbano está en todos los cantares, todos los libros del Cantar. Es una forma de pintar las aguas que descienden del Líbano. Voy a terminar hablando de los dos últimos compositores, los últimos y los primeros, porque son los que son compositores recientes. Un compositor inglés es John McCabe, que compuso esta obra, Woefully Arrayed. Es una obra también sobre la Semana Santa que describe en primera persona, hablando de, como Cristo estuviera hablando en primera persona, es ved cómo estoy sangrando por vosotros, es la pasión de Cristo en la cruz. Y el texto viene de otro compositor inglés, pero del Renacimiento. Entonces muchas veces lo que hace en estilo antiguo es cantar este motete en su versión original de William Cornish y al lado la versión que se le solicitó a John McCabe que hiciera sobre ese motete de Cornish y que está en el disco que habla de la Semana Santa. Por supuesto es una composición del siglo XX. Es mucho más, son armonías muy distintas, ya no tenemos los mismos métodos de escritura polifónica, tenemos también 12 voces y es mucho más profunda, es más moderna, tenemos segundas, tenemos disonancias, ya lo verán ustedes mismos, es una armonía sorprendente con muchas más, una paleta mucho más grande que el jazz, que la música moderna, ya es otra cosa. Y el último será Hugh Watkins, también un compositor inglés, él está vivo, compositor y pianista, y él se encargó de un poema de William Shakespeare, eso es lo que lo une al programa que acabamos que estamos escuchando, que es The Phoenix and the Turtle. Es una alegoría entre la muerte de un pájaro y un amor inconcluso, es un poema de amor. También podrán esperar, obviamente, pues, esa escritura del siglo XX. Él está influenciado pues, por la música moderna, entonces es una forma muy distinta de componer, que de pronto ustedes puedan realmente hacer la diferencia con lo que acaban de escuchar. Concéntrense en la letra del poema, estará traducido, entonces pues aprovechen para escucharlo. Aquí termina el concierto de Styliantico y vamos a hablar ahora del concierto de Vocal Consort. Vocal Consort es un coro de Berlín que se ha especializado en la música antigua. Los dos coros que vamos a escuchar vienen sin acompañamiento y son todos unos coros que están entre 11 y 13 cantantes, que la mayoría tienen 12 voces. Se han especializado en música polifónica, pero no solamente renacentista, han hecho muchos otros experimentos. Obviamente tengo que hablar de Martín Lutero y de la Reforma protestante. Martín Lutero era un monje agustino que era muy juicioso, muy estudioso, estudió teología y no estaba totalmente de acuerdo con lo que leía, con lo que escuchaba, con los preceptos de la iglesia en ese momento. Decidió, quería un concilio, quería discutir, quería hablar. Comienzo realmente la idea era una discusión donde se pudieran poner de acuerdo con el Papa en los preceptos que no le gustaban. Uno de ellos era, por supuesto, ya lo hemos escuchado muchas veces, el tráfico de influencias, es decir, cobrar dinero a la gente para que sus seres queridos o ellos mismos pudieran tener, no sé, no fueran al purgatorio, es decir, es una forma, sí, un poco corrupta de alguna forma de cobrar dinero para tener favores en el más allá, en el purgatorio, etcétera, etcétera.
con esa plata se quería construir San Pedro de Roma. Lutero vio eso, por supuesto, se manifestó en contra de eso, pero digamos que lo que sucedió fue que hubo muchos cambios, hubo mucho debate. Él era muy mental, leía mucho, pero tenemos que pensar que la Alemania de esa época, los que tenían las letras pues eran los monjes y los eruditos, la gente no leía, la gente no escribía, y él se dio cuenta de que para transmitir el mensaje era importante que la gente tuviera acceso a la Sagrada Escritura. Y así sucedieron las cosas. Tengo algunas fechas que son las básicas de la vida de Martín Lutero, lo principal, lo que nos concierne a nosotros. En 1517 pone en el Palacio de Wittenberg las 95 tesis. Él vivía en esa ciudad. Por supuesto, eso fue inmediatamente rechazado por el Papa, que dijo que estaba borracho y que cuando estuviera sobrio cambiaría de opinión. No fue así, por el contrario, él siguió en su línea. El emperador trató de negociar con él, el Papa trató de negociar con él, por el contrario, cada vez estaba más alentado en cambiar los textos y en cambiar la doctrina. En 1521 es excomulgado, tiene que refugiarse, sentía que su vida estaba en peligro. La nobleza lo ayudó, estuvo un tiempo refugiado en un castillo y allí emprendió una de las obras más importantes de Lutero, que fue la traducción de la Biblia al alemán. Se daba cuenta de que para él lo más importante era que la gente tuviera acceso a los textos bíblicos. Entonces, si la gente no podía leer, por lo menos que lo escucharan en su idioma materno, porque si lo escuchaban en latín, siempre ellos repetían y no pensaban, no sentían. Él sentía que teológicamente eso no era sostenible. Y además de haber traducido la Biblia, primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento, hizo un trabajo además muy fuerte y muy juicioso. Primero lo tradujo al griego, luego al alemán, pero el alemán como lengua no existía. Entonces le tocó irse al pueblo, a la gente, a escucharlos hablar, a tratar de transcribir cómo hablaba la gente, para hacer una Biblia que fuera posible para la gente de leer en su jerga, en su forma de hablar, claro, tratando de conservar el estilo de la redacción de la Biblia, que es distinta. Hizo como un punto medio. A él se le debe el idioma alemán como es hoy. Está a la base del idioma de la lengua. Los lingüistas lo tratan como la base del idioma, de la gramática, pues porque efectivamente él puso las bases de la literatura alemana de esa forma, la escritura, la gramática, etcétera, etcétera. Ese es uno de los aportes más importantes de Lutero a la nación alemana, con pues, el luteranismo, y se celebra la fiesta del 31 de octubre. Otras premisas de Lutero. Número 1, la relación con Dios tenía que ser directa, no hay intermediarios, no hay sacerdotes, no hay tráfico de influencias, nadie tiene que pagar nada para tener un perdón de absolutamente nada, sino que la relación es directa con Dios. Eso va a influir en la música y en todo lo que nosotros entendamos de ahí en adelante como luteranismo. La idea para Lutero era orar directamente sin intermediarios. El uso de la lengua vernácula, es decir, el alemán naciente, y no del latín, para que la gente pudiera acceder a la palabra de Dios. La música tiene un papel fundamental. Él era músico, a él le gustaba la música, él fue monje agustino, eso quiere decir que él conocía el canto gregoriano de pe a pa, tocaba instrumentos y sabía que era un medio muy eficaz para transmitir el mensaje de Dios, cosa que otros protestantes como Calvino o como Zwingli, en Suiza, no aceptaban. Ellos querían que el culto no tuviera música, porque la música distraía a la gente, porque la música tenía algo de sensual, mejor dicho, es un viejo debate en el cual la música tiene algo que no deja que la gente se concentre. Entonces, incluso en los más radicales, como Calvino y Zwingli, quemaban órganos, quemaban imágenes, querían que fuera lo más, mejor dicho, minimalista. La relación tenía que ser directa y el silencio. Lutero no fue así, por el contrario, él animó muchísimo la composición, él aportó 40 obras de su puño y letra. La forma del coral y el tenor lit fueron de las primeras que se empezaron a usar continuamente, primero a una voz, luego a dos voces. Entonces es una religión que están haciendo. ¿Qué hay que hacer con la música? No vamos a retomar el canto gregoriano, no directamente en este momento, está en boga la polifonía. ¿Qué hacemos? Componemos, la gente, entonces decía, tenemos que coger las melodías que la gente canta en su vida diaria, que la gente se conoce, le ponemos un texto sacro y adelante. Esa puede ser una primera forma, y eso fue lo que sucedió. Otra
es el canto gregoriano. Ponemos al canto gregoriano, le quitamos la letra en latín y se la ponemos en alemán. Y también fue otra forma de componer. O componer, pedirle a sus compañeros, músicos, amigos, correligionarios, que compusieran, que trataran de hacer un cuerpo de música apta para el culto según lo que él consideraba que tenía que ser la forma de adoración. Completamente fuera de Roma, completamente lejos del papado. La transformación no se hizo en un día, no se hizo en 20 minutos, no se hizo así la Biblia empezara a ya circular, la gente no leía todavía, él trató de hacer un énfasis en que la gente tenía que estudiar, escribió 2 catequismos para que la gente pues, pudiera tener acceso a esa información. Por supuesto, no sé, como lo acabo de decir, no se hizo en un día, así que el repertorio que nosotros escuchamos esta noche es de autores de esa época que simpatizaban, o no necesariamente, con los ideales de Lutero, pero no toda la música es sacra. Tenemos mucha música vernácula, es decir, canciones de amor que están escritas en alemán, son pertinentes para hablar de la época de la Reforma porque era la música que la gente oía. Mucha de esa música muy posiblemente pudo haber pasado en un coral luterano muchos años más tarde. Esa es la música que compuso Bach, es la música que escuchaban en la iglesia 200 años más adelante con Johann Sebastian Bach, es la música que tenía a la mano Telemann, que tenía a la mano los autores alemanes del barroco. Esa es la música, el coral luterano en sus orígenes. Estoy de acuerdo con la persona que escribió las notas al programa en que esta es un repertorio que no es fácil, no se consiguen grabaciones. Es muy extraño, sí, todo el mundo conoce a Bach, todo el mundo conoce a Telemann, todo el mundo conoce las grandes cantatas, pero sus orígenes estaban acá. Esta música es rara, es difícil de acceder, no es muy sencilla. El programa que ellos proponen se llama Del cielo a la tierra, música en la época de la Reforma Luterana, música en general. Van a tener otra vez, lo vuelvo a decir, en la mano los textos, esta vez alemán-español, y se podrán dar cuenta de que no todos los textos son sacros, e incluso los textos sacros tienen ya otra vía. El Padre Nuestro no se limita solo al Padre Nuestro, sino hay una discusión detrás del Padre Nuestro con cambios con respecto al nuestro, con respecto al católico. Por ejemplo, yo tuve una gran confusión porque estas obras no sabía dónde meterlas, es que Foster tenía un libro, una recopilación que se llamaban 10 canciones seculares, como su nombre lo indica, son seculares, y de esas solamente van a cantar 8. Las demás son obras pequeñas, son estas hasta la primera página, hasta ahí, después va el intermedio y luego vienen estas. Ninguno es un autor que sea muy conocido por nosotros, no estamos tan familiarizados con ese tipo de polifonía, pero son personas que fueron muy importantes para la música de su época y que trabajaron por las características socioeconómicas del imperio sacro imperio romano. ¿Se acuerdan que se los mostré en un mapa? Es toda Polonia, la mitad de Polonia, Alemania está bien arriba y toda la parte que llamamos hoy Europa del Este, una buena parte de Europa del Este, Hungría, etcétera, etcétera. Entonces el imperio es bastante grande, muchas lenguas y hay mucho comercio y mucho paso entre las distintas fronteras. Traté más o menos de poner 2 o 3 palabras de algunos de esos autores, no se consigue mucha información, también es verdad, sobre fechas de muerte, de vida, es muy difícil. Muchos tampoco traen foto, él sí. Este fue uno de los más importantes en Alemania, Henrik Isaac. Sí, trabajó con los autores franco-flamencos. Estas son las obras que escucharemos de él. Ay, ¿qué quiere con ella mi corazón? Amable y apacible. Son poemas de amor, poemas que hablan de la suerte, que hablan del destino. Hay uno Albino, ya lo verán. Trabajó en Florencia, bajo los Medicis, entonces ya es una persona que tiene una escuela de composición muy distinta. El anterior, se me ha olvidado decirles, no estuvo vinculado a la Reforma por razones evidentes, murió en 1517 y la Reforma es de 1517, pero sí influyó en estos autores, en Senfeld, por ejemplo. Ahora me doy cuenta, estas son las obras que escuchamos de ellos, muy intelectuales, de mucha compositor suizo. Ellos trabajaron con Lutero. Estos músicos están acá porque eran músicos que estaban en contacto permanente con Lutero, tenían que discutir mucho, se mandaban cartas, bueno, ¿cómo hacemos con la música ahora? Polifonía, ¿cómo la escribimos? ¿Cuáles son los preceptos? ¿Usted quiere una polifonía que sea muy
muy escueta, muy delicada, o quiere lo que se está haciendo en este momento. Había que poner muchas cosas muy claras, porque además en el momento en que empezó la reforma luterana, inmediatamente salieron muchos, lo que él llamaba fanáticos, a poner la reforma mucho más dura. Hubo una revolución de los campesinos que creyeron que lo que estaba haciendo Lutero era una revolución contra la clase superior, que no tenía nada que ver. Entonces le tocó afrontar muchas cosas al mismo tiempo, y esto era lo que sucedía en esa época. Por eso no son textos directamente luteranos, sino que estamos escuchando canciones seculares, canciones que tienen muchos otros temas. De él es el texto que me llamó la atención, les leo un pedacito. Amado vino, no te alejes de mí, yo te amo sin malicia, tú me sabes bien, por eso halago tu íntegro color que brilla sobre todos, y deseo que no te hagan mal, que no te corrompan. Oh vino, no puedo ser tu enemigo. Si no, pues no es una canción sacra, que llamaríamos las canciones de beber de la Edad Media. Se siente uno más o menos en ese contexto. Él es compositor y editor. Stefan Zirler, estos son los maestros cantores de Heidelberg, los recopiló, son los cantores que vamos a ver, estas son las obras de ellos. Yo no soy yo mismo, tu consuelo me da alegría, manténme firme, mi graciosa figura, poemas de amor, deseo y alegría me rodean. Él también fue muy importante. Él, otra vez volvemos a tener esa relación entre las estaciones y el amor, el helado invierno está frente a mi casa, ¿qué voy a hacer? Todos estos compositores que han sido recopilados por Foster se reunieron en 1540 en la corte de Heidelberg, por eso están en esa recopilación. Estos son otros de los que hablo ya más sucintos. Stefan Mau y Arnold Bruck son dos compositores que coinciden con la reina Ana en Viena, también más abajo. De ellos escuchamos, son compositores católicos, pues católicos que se están cambiando al protestantismo. Vater unser, Padre Nuestro, y Señor, estos son tus mandamientos. Es un poco pedagógica, es una obra que habla de los mandamientos, y el primer mandamiento es el segundo mandamiento el tercer mandamiento. Es una forma como en música de poner la catequesis, es muy descriptiva. Este era un monje benedictino que trabajó en Nuremberg, compuso canciones sacras y seculares. Quien quiera amar, que tenga mesura. Estas son las letras de las canciones que escucharemos. Activo en Budapest, el imperio era mucho más largo. Thomas Stolzer, Rey y Señor de todos los reinos, ya es una obra sacra, tenemos algunas obras sacras también, y como lo sabemos va a ser motetes, algunos corales, forma coral más bien, tenor líder es lo que se usa en esa época. Y después de todos estos autores de los que escuchamos pequeñas obras, los paso rápidamente porque efectivamente no tenemos tampoco tantos datos. Miren, de muchos no tengo ni siquiera una imagen, tenemos muchas obras muy pequeñas de esos autores. Ya sabemos de esas obras, que son muy pocas son sacras, la mayoría son seculares, hablan del amor, de la fortuna, están en polifonía imitativa, polifonía franco-flamenca, y es la escuela de Josquin, de Dufay. Y de un momento a otro en el programa aparece Telemann, 150 años más tarde, 200 años más tarde, como una forma de demostrar qué fue lo que pasó con ese coral, qué fue lo que pasó con esa música después. Telemann es uno de los músicos de los cuales se tiene más música, es muy prolífico, se recuperó de él casi más música que Bach. Es un músico que en ese momento estaba trabajando en 1730 en la ciudad de Hamburgo, y una de sus obligaciones era componer oratorios. El oratorio es una de las formas sacras del protestantismo. Es como la ópera, pero en versión sacra, algo más o menos, sin todo lo que tiene la ópera de puesta en escena. Y esa termina precisamente con un coral, exalta, alaba y canta. Es un fragmento del coral final, y con eso termina el concierto de una forma grandiosa, con brillo, con júbilo. Y lo que habremos hecho entonces es como un paso durante los años de lo que sucedió, de cómo se escribía, de cuáles eran los textos, de cómo se hacía la música. Entonces yo sé que es un poco denso, yo sabía que esta última conversatoria iba a ser más denso porque voy a hablar de muchos más autores. La vez pasada era fácil, Monteverdi era uno. Aquí están muchas canciones muy pequeñas con muchos autores de los cuales no se saben pues muchas cosas, unas están en alemán, otras en inglés.
Sé que los textos no son tan fáciles ni tan, los pues villancico canta en español, no son tan evidentes de pronto, pero ustedes van a tener la traducción y eso es una gran arma. Si no, cierren los ojos y disfruten lo que van a escuchar polifonía, van a escuchar texturas homofónicas, van a escuchar, como decirlos, preguntas, respuestas, pintura de texto, y déjense llevar por esas voces tan maravillosas que tienen, por esa puesta en escena, que es modesta, pero es una puesta en escena de la música vocal del Renacimiento. Esta era una oportunidad única de escuchar 4 coros de todo el continente teniendo en común el Renacimiento y pues el amor a la música antigua. Muchas gracias y que lo disfruten mucho. Gracias.